Madre de Dios es un departamento de la República del Perú con capital en la ciudad de Puerto Maldonado, ubicado en el sureste del país, en la Amazonía, limitando al norte con Ucayali y Brasil, al este con Bolivia, al sur con Puno y al oeste con Cusco. Con 85.300 kilómetros cuadrados, es el tercer departamento más extenso, por detrás de Loreto y Ucayali. Se ubica en las regiones de Selva Alta y en la Selva Baja o Amagua. Ahora les contaremos un poco más de su historia. Los petroglifos de Puyaro indican una muy antigua presencia de seres humanos. Se cree que los arahuacos o sus antecesores llegaron en migraciones y de ellos se derivaron muchas etnias. Algunas tribus, como la Machiguenga, sobreviven hasta nuestros días. Lo que hoy se conoce como Madre de Dios, antiguamente formaba parte del Imperio Inca. Los historiadores coinciden que la conquista de esta región fue difícil para los incas, pues estos debieron de enfrentar a tribus las cuales eran muy conocedoras de esta zona. En la zona de la cuenca del río Nistrón se encuentran las ruinas de Mameria, que fue un asentamiento inca descubierto en 1979. Durante el virreinato ingresaron expediciones españolas con resultados trágicos para los europeos. Al fin, en 1861, el coronel Faustino Maldonado exploró todo el territorio y en 1890, Carlos Fermín descubrió un istmo que unía las cuencas de los ríos Ucayali y Madre de Dios. Durante las siguientes décadas, numerosos aventureros y comerciantes exploraron los bosques ávidos de caucho y oro. Ahora bien, a partir de 1915, ante la persistencia de los misioneros dominicos, las tribus locales empezaron a aceptar la civilización, lo cual no siempre ha sido bueno para ellas, ya que tribus como los Arakbet han abandonado muchos de sus instrumentos tradicionales dependiendo en gran medida de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, aún hoy existen grupos en total aislamiento físico y cultural. 1912. Un 26 de diciembre, siendo el presidente de la República, Guillermo Billinghurst, se promulga la ley número 1782, aprobada por el Congreso de la República, que crea el departamento de Madre de Dios y se asigna como su capital Puerto Maldonado, en honor a Juan Álvarez de Maldonado. A inicios del siglo XXI, Madre de Dios experimenta un fuerte crecimiento económico y demográfico, con el auge de la explotación de recursos naturales, siendo la minería de oro la actividad más importante, pero con un fuerte impacto sobre los ecosistemas. Conozcamos un poco más de la geografía de Madre de Dios. El departamento de Madre de Dios tiene una superficie de 85.301 kilómetros cuadrados y representado el 6.6% del territorio nacional. La provincia de Tambopata es la más extensa y abarca el 42.5% del territorio. El departamento de Madre de Dios está ubicado en la parte suroriental del territorio nacional, limita por el norte con el departamento de Ucayali y la República de Brasil, por el sur con los departamentos de Puno y Cusco, por el este con la República de Bolivia y al oeste con los departamentos de Cusco y Ucayali. Posee una frontera internacional de 584 kilómetros, de los cuales 314 kilómetros son con Brasil y 270 kilómetros con Bolivia. El clima de Madre de Dios es del tipo tropical, cálido, húmedo y con abundantes precipitaciones pluviales. Las temperaturas medias anual en el puerto de Maldonado es de 26 grados centígrados. Las máximas llegan a 38 entre agosto y septiembre y las mínimas descienden a 8 centígrados. Las precipitaciones son escasas entre los meses de junio y agosto, con una época lluviosa entre diciembre y marzo. El río de Madre de Dios, conocido también como los nombres de Amaro Mayo, Manutali y Padre Río, es el eje principal del sistema fluvial del área de estudio. En cuanto a la fauna, tenemos jaguares, capíbaras, guanganas, monos, tortugas, caimanes y a las nutrias.
En cuanto a la flora, destacan los aguajales en las llanuras de sedimentación, los pacales, los bosques de terrazas y los bosques de galerías. Se identifican 17 asociaciones vegetales por tipos de bosque y un total de 1.255 especies de plantas. Ahora vamos a pasar al tema de la economía en Madre de Dios. Se concentra el 0,5% de la población económicamente activa, el PEA, y tiene un aporte económico del 0,4% al PBI nacional. Durante el 2007 se registró un crecimiento económico de 11,7% respecto al 2006 y en el periodo 2004 hasta el 2007. La tasa de crecimiento anual fue de 8,5%. Sus riquezas naturales son abundantes, ricas maderas, frutos silvestres, metales preciosos, petróleo, hacen la fama del territorio tanto como su belleza. En los alrededores de Tambopata están los mayores centros de producción agropecuaria, que aún trabajan a la pequeña escala. Descubrimiento de gas. El Ministerio de Energía y Minas del Perú informó el 29 de agosto del 2004 que exploraciones realizadas en esta región ubicada en la selva sur oriental de este país permiten proyectar la existencia de gas con estimados de 32 trillones de pies cúbicos, lo que representaría un potencial de 960 millones de barriles de gas natural líquido. Las cosechas de café, arroz, castañas y la producción de pan son esenciales, lo mismo que la crianza de vacunos y cerdos. Por otro lado, existen pequeñas industrias de agua, gaseosa, jabón y triplay. Hay una central térmica que es la del Puerto Maldonado. En agricultura destaca el arroz, caucho, maíz, yuca, plátano y coco. La madera es también una fuente de ingreso donde destacan la caoba y el cedro. Se practica la caza y la ganadería vacuna. Además, los lavaderos de oro en sus ríos le proporcionan importancia en la minería. La actividad minera es la principal actividad económica de Madre de Dios. Esta actividad representa el 41% del PBI regional. La región representa el 11% de la producción de oro peruano. A continuación, les voy a platicar un poco de la cultura de Madre de Dios. El folclore y costumbres en el departamento de Madre de Dios, desde el punto de vista de sus manifestaciones físico-corporales, morales y espirituales, es como se detalla los mitos y leyendas. Esta característica del folclore y costumbres es el arquetipo de una idea primitiva que se ha vivido y está sucediendo en toda la región selvática. Esto incluye a la mayoría de la población urbana, convirtiéndose en una creencia generalizada que de alguna manera afecta de forma negativa lo psicosocial. Como ejemplo típico están las leyendas del Chuyachaki, tunches y sirenas, que continúan hasta nuestros días como una forma ingenua de seguir creyendo. Se explica que los mitos y leyendas surgieron entre tribus o pueblos que supieron proteger sus territorios de enemigos mestizos. Y este folclore es traído desde el antiguo Loreto y San Martín, donde las leyendas y mitos gozan de una rica imaginación. Algunos bailes típicos, como el Changanacuy, que es la danza guerrera de la provincia de Lamas del departamento de San Martín, en la que se manifiesta la rivalidad entre grupos o caseríos que intentan tener la supremacía del lugar cuando se realiza alguna actividad o festividad costumbrista. El Otorongo es la danza que representa la salida de la tribu de pecho en forma felina a la espera del enemigo, acompañada siempre de su mujer que hace movimientos ágiles, logrando así vencer a sus enemigos y realizando una coreografía bastante rápida. El Suri, la danza del Suri Sikuri, que representa la casa de los niños, donde los pasos de los danzarines imitan los movimientos del Ñentú.
Otros bailes típicos que encontramos en el departamento de Madre de Dios es la fiesta nativa y el castaño. Las danzas y música nativa en Madre de Dios, las leyendas y mitos van perdiendo su importancia social, dando lugar a manifestaciones más concretas, pero también a fantasías, como la atracción y creencia de las aguas del Tambopata. Se explica que es el agua que tiene el poder de afectar el estado de ánimo de los bebedores, haciendo que se instalen definitivamente en el puerto Maldonado. Las danzas aborígenes tienen muchos significados e interpretaciones, pero en su mayoría son espirituales, expresando lágrimas, melancolía, miedo, guerra, defensa y humillación. En la actualidad, sin embargo, la influencia de la cultura mestiza es evidente entre varios grupos étnicos de Madre de Dios. Melodías musicales, instrumentos que ya no son propios de los grupos indígenas. Las costumbres son mixtas, tratando de destacar las siguientes danzas típicas: Changanacuy, Otorongo, Suri y el Castañero. Madre de Dios ofrece una gran diversidad de flora y fauna en las diferentes áreas que se encuentran, como la Reserva Nacional de Tambopata, Parque Nacional del Manú, Parque Nacional de Alto Purus, Parque Nacional de Bajo Azonene, Reserva Nacional de Tambopata, Reserva Comunal de Amaraqueiri, Reserva Comunal de Alto Purus y Pampa de Geal. La Reserva Nacional de Tambopata se encuentra ubicada en la confluencia de los ríos de Torre y Tambopata, donde la riqueza y variedad de aves es asombrosa. La Reserva de Biosfera del Manú, compuesta por el Parque Nacional Manú, donde solo se permite investigación antropológica y biológica, observación de vida y los procesos psicológicos en forma natural. La zona reservada en la cual están permitidas las actividades turísticas e investigación como mínima manipulación, y el Bajo Manú, donde predominan las poblaciones de colonos que desarrollan actividades agrícolas. La Reserva Natural de Tambopata se encuentra en la confluencia de ríos La Torre, con una extensión de 1.500 hectáreas de selva virgen, en donde la riqueza y variedad de aves alcanza a 600 especies, 900 especies de mariposas y 115 especies de libélulas. El Santuario Nacional de las Pampas de Geat vive el rarísimo lobo de crin. Todo este ecosistema tuvo una evolución inalterable durante miles de años, originando una de las mayores variedades de flora y fauna del mundo. Bien, ahora pasaremos con los platos típicos de Madre de Dios. Tenemos un total de 14 platos típicos que son representativos de la región y son los siguientes. La patarasca. Es un potaje hecho con trozos de pescado, con bastante sal, envuelto con hojas de bijao y o plátano. Zarapatera de motelo. Plato típico, sopa, hecho con carne de tortuga o motelo, plátano rallado, yuca y para darle un sabor especial el sacha culantro. El muchange, hecho con huevos de tortuga de cocha o taricaya, azúcar y farina, al cual se le acompaña con plátano verde semi-sancochado. El tacacho. Plato típico de plátano verde sancochado o frito con chicharrón, sal y manteca. El juane. Existen dos tipos de juanes. El más común es hecho a base de arroz, huevos, carne de gallina o chancho y condimentos. El otro plato es hecho a base de pescado, yuca y otros condimentos como el ají dulce. El timbuche. Plato típico hecho a base de pescado, bocachico, carachama, lisas, palometas, es decir, pescados chicos, en trozos con plátano, sachaculantro y ají dulce. Pan de arroz. Plato típico a base de arroz molido con yuca molida y manteca de chancho y asado al fogón u horno. Asado de picuro. Plato típico hecho a base de carne de picuro con yucas, sancochadas, ensaladas y ají de ojito de pescado. Asado de venado. Plato típico que incluye tacacho, ensaladas y carne de venado. Ensalada de palmito. Palmito, cogollo de palmera, acompañado de palta y zanahorias. El picoicuy. Tortillas hechas a base de maíz y leche. Inchicapi de gallina. Inchicapi es el nombre de la región del caldo de gallina,
pero el enchicapi tiene puntos distintivos que no son comunes. El caldo se hace con maní, yuca y sachaculantro. Asado de pescado. Puede ser cualquier pescado entero, el cual lleve solo sal y asado en la parrilla. Se sirve acompañado con ensalada, yuca y ají y cocona con ojito de pescado. Caldo de carachama. El caldo de pescado carachama, el cual se sirve con plátanos verdes y sachaculantro. Esos serían los 14 platos representativos de la región Madre de Dios.